este tío de acá va a gritar en poco tiempo, porque le molesta y le revienta algunas mentiras que se dicen sobre el comunismo y sobre lo que pasó con la Rusia soviética, con la Alemania soviética. El debate es duro, fuerte, mucha violencia. Pero lo interesante acá es ver hasta cuánto dice la verdad él y hasta cuánto no. Vamos a opinar sobre el tema reaccionando a este video sobre José Miguel Villarroya. Yo coincido con Santiago en que el comunismo, la ideología no se ha aplicado nunca, porque el Partido Comunista no ha gobernado, salvo durante la guerra, en algunos gobiernos de coalición. Quisiera igual poner algunas ideas, como esta acá, que el socialismo nunca ha gobernado plenamente, que es lo que está diciendo José Miguel. Y acá siempre hay que hacer la división entre el socialismo real, o sea, lo que ha existido hasta ahorita, y lo que ha existido en nuestra mente como un ideal. Y claramente acá hay que diferenciar socialismo de comunismo. Socialismo tiene que ver con que el Estado, como fase previa, intente tener todo el control de toda la economía y luego de a poquitos trasladarla a los obreros realmente. Laro Caballero y después Negrín, ¿no? Pero lo que era la ideología comunista nunca se ha aplicado a España. Entonces, ¿aquí qué ha aportado el comunismo? Bueno, ha aportado por la lucha de la clase obrera. Y gracias al comunismo, también a los socialistas, porque también hay que decirlo, pues se han conseguido pues, mejoras para la clase trabajadora a través de luchas obreras. Pero evidentemente aquí en España, como nunca se ha aplicado la ideología comunista, pues no puedes decir que ha aportado ni para bien ni para mal. Algo interesante ahí es cómo el socialismo sirvió para luchas obreras. Socialismo como ideología reguladora. Porque claramente hay explotación de parte de los patrones, incluido en un sistema capitalista de pensamiento, igual hay explotación. Entonces, lo que se hizo fue generar luchas sociales, como por ejemplo la jornada de 8 horas, como por ejemplo los derechos a la salud, en cuanto a un servicio de seguros. Todo eso son luchas que se fueron ganando a partir también de la ideología marxista. No sé otros países, pero sí sé que en Perú, por ejemplo, los idearios de los sindicatos suelen ser bastante marxistas. De hecho, hace como 10 años hice un texto sobre ese asunto que se fue publicado en una revista, creo que de Colombia, y tenía que ver con cómo funcionaban las ideologías dentro de, por ejemplo, la televisión en el Perú o incluso en los sindicatos, como siempre se comenzaba con ideas marxistas al comienzo de cualquier idea sindical, ¿no? Por ejemplo, acá pongo marxismo como práctica sindical y explico un poco cómo funcionaba eso. Entonces, de hecho sí, la regulación del capitalismo se logró también con la perspectiva comunista. Jo voldria dir que el comunisme a Espanya no ha portat res pel simple fet de que no ha governat mai, no està mai en el govern. Ara bé, les seves idees... Ahí está hablando por si acaso en catalán. Es van transmetre a través, entenc, de comissions obreres a l'època dels anys 70 i que van fer molt bona feina. Res més. Gràcies, moltes gràcies. Deixo ja el debat obert. Jo li puc fer una pregunta al nostre company, al senyor Villarroya. Sí. Per ell, quin és el model de comunisme fetent? Es a dir, oye, en este país estas figuras realmente llevaron el comunismo a, digamos, su máximo esplendor, digamos, ¿no? Después, y esa sería la primera pregunta. Y si tal cosa hubiera existido, es decir, si algún país en algún momento histórico, alguna figura llegó a representar ese ideal comunista tan, en fin, tan... Acá están calmados, ya se viene la pelea. No sé cómo llamarle. ¿Por qué motivo fracasó? O sea, ¿por qué motivo no es todo el mundo comunista hoy en día? ¿Por qué motivo no ha sobrevivido en ningún país? Me gustaría que nos ilustrara al respecto. A la primera pregunta, Stalin en la Unión Soviética y Erich Honecker en la República Democrática Alemana. A la segunda, pues le preguntas a Khrushchev, ¿no? Que... Un poquito duro lo de Stalin, ¿no? Porque lo de Stalin sí tendría un problema grave, que es, bueno, es lo mismo, es muy parecido al pintor austriaco. O sea, la brutalidad que tuvo Stalin es la misma que la del otro. Entonces, ponerlo como ejemplo, yo dudaría mucho en ponerlo, aunque hay gente, no sé si será él, pero sí hay gente en el comunismo que justifica la morición de personas. Empezó a desmantelar aquello, Y entonces cuando las cosas se desmantelan y se elimina lo que era el comunismo, el Estado que había creado de igualdad Stalin, y entonces empieza a entrar con rollos unos nacionalistas y otros con meter media empresas privadas, pues aquello fue a lo que fue y entonces empezaron a haber corruptelas y empezaron a hacer muchas cosas. Igualdad en la muerte. No sé, sí, a ver, si me preguntas Stalin te contesto. Y Honecker es igualdad en la muerte. No, todos muertos, todos iguales. No, todos muertos no. Primero está el tema de cómo hay una suerte de marxismo ortodoxo que no le da ningún espacio a la propiedad privada, ninguno. De hecho, les parece que desnaturalizan el proceso histórico de conciencia de clase y todo eso. Entonces, claro, no sería realmente un comunismo real para ellos y por tanto
justifican que haya una destrucción de la gente que se opone. No sé si él lo hace, pero hay muchos marxistas que sí lo hacen. Y el segundo asunto es el tema de la igualdad, que también me parece muy interesante. La igualdad para abajo. Muchos de los libertarios hablan sobre el asunto y se quejan de eso, ¿no? Que el comunismo está generando una igualdad para abajo. O sea, que primero la gente sea igualitaria y luego recién surja y por tanto condenas a la pobreza a la mayoría. Y en parte el fin del comunismo es que haya primero dignidad para las personas y luego recién el lucro. Esta búsqueda de generar dinero y ganar y gastar y consumir a cada rato. Entonces hay una igualdad para abajo, en parte sí, pero en parte también es la búsqueda de la dignidad humana primero y luego el lucro, luego el lujo, mejor dicho. Stalin se murió en la cama y el Honecker lo juzgaron, te acuerdo que lo juzgaron y se murió en el exilio en Chile. Ya que menciona... No, deja hablar, ¿no? Ya que me preguntas, no, pero si me preguntas, tengo que contestar, ¿no? Sí. Y en la RDA en Honecker, pues le preguntas a tu amigo Gorbachev. ¿A que vosotros tanto defendéis? Le preguntas a tu amigo Gorbachev, bueno, ya no, porque ya está muerto, igual si haces una cuija, igual te contesta, o te vas, mira, es que pone ahí el Pentágono, te vas allí. Y le preguntas a la CIA. Y entonces le dices lo que hizo y a los que pagaba, para que algunos, a los que tú tanto criticas hoy de Rusia, algunos, y no digo Putin, pero algunos de los que rodean a Putin, estaban en los que destruyeron la Unión Soviética y la RDA. Ya, es interesante el tema de la incursión de la CIA dentro de la incursión de la CIA en la Guerra Fría. Claramente la búsqueda de la inteligencia americana era destruir no solamente esas búsquedas de emancipación propia, así sea nacional, por ejemplo, de, no sé, los países en Latinoamérica, y más aún la búsqueda de derrocar directamente el lugar, directamente presidentes, incluido lo de Gorbachev y también incluido tomas como Allende, por ejemplo. Entonces sí, y esos son documentos desclasificados de la CIA. El tema es que para hacer fact-checking de eso tienes que buscar la información en internet y es un trabajo muy complicado de hacer. Pero se puede hacer, sí, de acuerdo. El tema es que siempre genera sospecha porque también pasa que a veces la CIA se usa como una suerte de monigote a cual pegarle siempre cuando pasa algo mal en un régimen socialista. Claramente, la destrucción de un régimen socialista no es únicamente o no se basa únicamente en el ataque, en el bloqueo económico o en la CIA misma. También otros factores internos intervienen en la destrucción de ese proyecto. Hecha la pregunta y me doy por satisfecho con la respuesta, creo que es como muy aclaradora. Para el comunismo a mí hay una cosa que me resulta siempre muy curiosa y es que nunca acaban, digamos, o sea, siempre ha habido traidores, siempre ha habido complots, nunca ellos han sido capaces realmente de llevar hasta el último término su magnífico ideal. No se sabe por qué, por en medio matan, guerras, hambrunas, invasiones, horrores espantosos, porque la culpa es de los imperialistas, la culpa es de los traidores, la culpa, etcétera, etcétera. La Soviética la invadió Alemania, nunca se pudo realmente llevar a cabo el gran ideal comunista. Yo soy de la opinión que el comunismo, para comenzar, es una ideología que era tremendamente endeble filosóficamente, que es una vergüenza y es increíble cómo tanta gente a lo largo de tantos años ha creído en eso, se ha leído eso y ha creído en eso, ¿vale? Porque es un castillo de naipes, es una paja mental el comunismo. Lo que tú quieras. O sea, decir eso es no conocer nada a la obra de Marx. O sea, es absurdo decir algo semejante. O sea, el marxismo ha hecho la explicación del capitalismo tan buena como la de Weber, o mejor incluso. Ahora es marco teórico en cualquier ciencia social, entre varios, pero es un marco teórico igual. Y creo que es uno de los mejores descriptores del capitalismo. Para empezar, si tú crees que la receta no es buena, bueno, está bien, pero no puedes negar que lo que hizo Marx fue una descripción muy buena de cómo el capitalismo funciona. Porque literalmente, cuando uno habla de obreros, habla de un recurso, como si fuera la tierra, como si fuera, no sé, una maquinaria. Cualquier cosa es el obrero. El obrero es parte de lo que cobramos. No es parte de una creación de valor en conjunto, sino es que el único que tiene valor en ese momento es el que tiene el capital arriba. Y se trata al obrero como si fuera una cosa más. Por eso hablamos sobre recursos humanos, cosas humanas para disponer. Y esa interpretación es interesante de ver y es rica. Y es una interpretación que no se había hecho hasta Marx. Intentado aplicar, ha llevado a aplicarlo a macha martillo. Pues es una porquería. Es una porquería, ¿por qué tanto miedo le tenéis? Es una porquería, te pregunto yo ahora. Porque es una porquería, ¿por qué tanto miedo le tenéis? No tiene mucho que ver que diga eso, pero es divertido escuchar. Hay todo el santo día con el fantoche, con la fantochada del comunismo. Porque es la viva imagen. Cuidado que vienen los comunistas. Cuidado que vienen los comunistas. Cuidado que vienen los comunistas. Pues si es una porquería, si no sirve para nada, si es un fracaso,
¿Para qué vienes cada día que vienes a este programa a soltar el rollo anticomunista? Precisamente porque... ¿Por qué? Porque te voy a decir... Te voy a contestar lo que tú no tienes narices de decir. ¿No se ponga nervioso? No. Sí me pongo nervioso delante de este personaje. Porque lo que no tienes narices de contestar. Porque el comunismo es el único sistema que os ha dado un puñetazo en la puñetera cara. Y lo que tenéis es miedo de que la ideología vuelva y os vuelva a pegar un puñetazo. Efectivamente tengo miedo al comunismo Claro que tienes miedo. porque le tengo miedo a la irracionalidad, Sí. le tengo miedo al antihumanismo, le tengo miedo al materialismo, le tengo miedo al sectarismo y por todos esos motivos le tengo... Es bien raro. Habló sobre racionalismo, como dijo, irracionalidad, al materialismo y al sectarismo. Claro que tienes miedo. Porque le tengo miedo a la irracionalidad, le tengo miedo al antihumanismo. Antihumanismo. Es que, amigo, de verdad, tío. O sea, irracional no es, obviamente, porque el marxismo tiene que ver con una perspectiva razonada, clara, con argumentaciones. Está ahí. Que sea complicado de entender, de acuerdo. Él viene de una fábrica idealista alemana, que son los hegelianos, que son bien complicados de entender y él también era complicado de entender, así que lo entiendo. Pero irracional no es. Antihumanista menos, también tiene una perspectiva humana. Búsqueda de que las personas tengan dignidad. Yo no veo nada de antihumanista ahí, para nada. Luego dice que le tiene miedo al materialismo. Es como decir, me da miedo que fundamentemos todo en materia. Bueno, ¿qué cosa más hay que no es la materia? O sea, igual depende de cuál materialismo. Obviamente algunos que son más absortos que otros. Pero el tema de que lo que podemos ver y explicar es la materia es lo básico para poder entender el mundo. Si tú crees que puedes argumentar diciendo una entidad que nadie puede ver existe y con eso argumentamos todo, es absurdo. Y el tema de sectarismo, el tema de ser sectarios, de ser un fanático de un sector y de acuerdo a eso romper con todo el demás sistema, bueno, puedo entender esa idea, pero es una discusión, es parte de... Yo también te podría acusar a ti de, eres un ideologizado de derechas. Y no llegaremos a ningún lado, porque cada cosa que digo yo, que dices tú, es decir, eres un ideologizado y ya está. Otra cosa es que diga que rompes las reglas de la lógica, o que no usas evidencia suficiente, o que estás sesgando la información. Sí, pero de llamarte de frente ideologizado y ya está, pues poco sentido tiene. Le tengo miedo al materialismo, le tengo miedo al sectarismo y por todos esos motivos le tengo miedo al comunismo. Vale, hablamos el sectarismo es la colocación de la gente. La gente vivía mejor. Tú vete ahora a los países que habían sido comunistas y pregúntale a la gente cómo vivían mejor. Y verás lo que te contestan, hombre. Una trucada, Deja ya de contar rollo, senyor Villarroya, que hi ha més gent que vol parlar, sisplau. Aquest interrogant que volem compartir amb tots vostès, que ha portat el comunisme a España. Isabel. Pues mira, por suerte poco. En España lo que sí que vemos que hay mucha condescendencia, ¿no?, con el comunismo, gracias a que no lo hemos sufrido, porque hay que recordar que el comunismo es un régimen totalitario que por suerte nunca ha acabado de funcionar en ningún país. Actualmente en el mundo se consideran oficialmente comunistas solo 2 países. Hay que recordar que ha dejado una estela de millones de... Solo se puede imponer mediante dictaduras porque es que es un régimen que va contra la libertad de las personas, anula lo que es la libertad de la persona, y simplemente para recordar que en el muro de Berlín solo se disparaba de un lado hacia el otro. De la gente que huía del paraíso comunista, cuando querían huir de ahí, eran disparados y asesinados. Entonces yo creo que es clave recordar siempre este... 93122. El tema de la gente que fallece o que es como una suerte de anular el individuo, sí. O sea, estaría de acuerdo con eso, ¿no? O sea, la anulación del individuo. En gran parte sí. O sea, lo que se ha visto realmente es eso. Ahora, que idealmente no lo sea es diferente, ¿no? El tema es el camino hacia eso. Pero realmente, pues, tiende a ser autoritario, sí, totalmente. E incluso la idea de conciencia de clase es bien fuerte. Y eso ha pasado tanto en la Rusia comunista como también en la China comunista. La purga de gente que tenía cierto atisbo de, entre comillas, burguesía o era considerado antirrevolucionario era suficiente para poder atacarlo y anularlo como individuo, ya sea en su vida misma, o sea que lo destruían, o que lo podían también aislar. Entonces, anular al individuo era parte de toda esta pugna por el poder, para poder imponer a cada individuo lo que tienen que pensar y sentir. En ese caso es bastante antiderechos. Ellos lo justificaban diciendo que, bueno, en realidad es lo más racional. Y puede que sí sea lo más racional, eso podemos discutirlo, pero quizá lo es. Imaginemos que lo sea. El problema es imponerlo, porque la gente tiene muchas perspectivas sobre cómo es su vida, y cuando tú lo impones van a reaccionar, porque no creen lo mismo que tú. Entonces el comunismo colinda mucho con el abuso, o al menos lo que ha pasado realmente. Que no sea eso en el tema ideal, de acuerdo,
Puede ser que no, puede ser que fue mal aplicado. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Pero lo que pasó realmente es que sí hubo una gran cantidad de abusos. Como también hay en el capitalismo, y hasta ahorita lo hay, ¿no? La explotación es real y aparte la coacción es real. Entonces sí, en ambos casos hay violencias. Y la anulación del individuo ocurre de otra forma en el capitalismo, más velada, más caleta, más como que tiene sentido, pues que la gente que es pobre porque lo ha decidido así, o porque no se esfuerza, o porque no tiene las ganas que le puso Elon Musk a conseguir su fortuna. Mentira, se puede contestar, porque claro, es decir, hombre, yo creo que... ¿Se puede tomar la palabra sin ser un maleducado? No, voy a ser maleducado porque, ¿sabes qué pasa? No, maleducado no. No. Ya que me ha llamado maleducado, le voy a decir que sí, voy a ser maleducado. Bueno. Pero ¿sabes por qué voy a ser maleducado? Voy a ser maleducado porque lo que no se puede venir es a la televisión a mentir. Porque a la gente que te está escuchando, te está viendo, hay que tenerle un respeto. Y entonces no se puede mentir. ¿En qué mentira? Mira, el comunismo se implantó en Rusia con una guerra civil, donde entraron todas las potencias que tú llamas de la libertad. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, que entonces era democrática. Es decir, todos para luchar contra una sublevación del pueblo, contra un régimen tiránico que era el de los zares, para empezar, ¿no? Y entonces se impuso. Si se tuvo que poner una dictadura en un determinado momento, preguntas y estudias la historia por qué se tuvo que poner. ¿Hay dictaduras buenas entonces? No, yo no hablo de dictaduras buenas. La dictadura del proletariado no es una dictadura, porque es el gobierno de la mayoría, que es el pueblo oprimido, sobre la minoría, que son los opresores. Empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí. Hay un poco de complicado porque el tema de dictaduras se suele usar, o sea, la palabra dictadura del proletariado se usa por oposición a la dictadura de la burguesía. De hecho, lo opuesto a la dictadura del proletariado es que lo que pasa ahorita, que tú no sabes cómo, porque todo está ya muy normalizado. El burgués es el que tiene toda la sartén por el mango. Y eso es lo raro, porque tenemos una democracia, tenemos un lugar justo. Y sí, eso hasta cierto punto justo, tiene sentido. Hay instituciones y todo eso. Pero si alguien quiere hacer lo que le da la gana, tiene cierta resistencia jurídica, institucional, pero no tanta. Sobre todo en temas de justicia. El dicho de que el que es rico puede tener la justicia que le da la gana es real. Veamos el caso de Jeffrey Epstein, por ejemplo, y toda la gente que lo acompañó a su isla. Y de eso hay muchos casos. Entonces el sistema jurídico está carcomido por una dictadura, que es la de la burguesía, que puede hacer lo que quiera. Entonces la oposición es revolucionarlo y cambiarlo a la dictadura del proletariado, que también supone imposición. Pero curiosamente es una imposición en cuanto a conciencia de clase. Todos tienen que estar de acuerdo, que es la gran mayoría, en una perspectiva. Y el gran problema es esto. Esta imagen me gustó mucho, decía: el mundo empresarial tiene una conciencia de clase a un nivel que Marx nunca hubiera imaginado. O sea, el 10% de la población tienen esa conciencia de clase, o al menos están de acuerdo en cómo llevar las riendas del mundo. Ya, lo que han querido hacer es que el 80% tome esa conciencia de clase y vuelva y estén todos de acuerdo en que es mejor que todos mandemos a la vez. Pero llegar a ese punto es imponer una posición distinta a la mayoría de personas. Es muy fuerte. Es un cambio brutal. Y eso es un gran error para el comunismo, porque impide que cada uno se dé cuenta de cómo debería ser el mundo por su cuenta, sino que lo impone. Y esa imposición es la que revienta a cualquier persona que no piensa como tú. El comunismo que fácticamente ocurrió, o sea, socialismo de Estado, que en muchos casos derivó en cleptocracia, ha sido autoritario, violento, destructor. Sí, o sea, no se puede negar eso. Por cierto, vosotros luego a dictaduras como las de Videla y Pinochet las aplaudís. Pongamos las cosas en orden, ¿no? También interesante esa parte de ahí, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la idea de democracia, yo creo que suele ser en varios casos una farsa. No se busca la democracia realmente, sino se busca que el interés o que el sistema se reproduzca y que siga igual y que no cambie nada, ¿no? Tenemos la posibilidad, por ejemplo, ahorita de cambiar de energías hacia energías renovables como la energía nuclear, por ejemplo, y se crean 1000 trabas para que se cambie la energía fósil a la energía nuclear, por interés de clase, por no querer cambiar algo que pueden hacerlo, pero que cuesta trabajo, que es cambiar por completo tu forma de hacer negocios. Eso es interés de clase. Eso es buscar que simplemente lo que yo quiero que se haga, se hace, y si tengo una persona que es el presidente de un país y que imponga lo que sea que yo le digo a ese país,
lo voy a buscar. Así que deben ser buenas dictaduras donde a la gente las tiraban desde los aviones. ¿Vosotros a qué ¿no? te refieres? Los aviones, ¿no? ¿Qué No, los que defendéis la libertad. Los que No, los que defendéis la libertad. defendemos la dictadura. Exacto, sí, porque la habéis defendido. La señora Thatcher, que es vuestra, la señora Thatcher, que es vuestra ídolo, la teníais, la señora Thatcher, que es vuestra ídolo, recibía a Pinochet amablemente ahí en Downing Street, todos los días. Sí. No, pues por cierto, no lo extraditaron porque estaba en Londres. Es decir, entonces, lo del muro, mira, el muro se construye, el muro se construye porque desde Berlín Occidental lo que entraban era gente de la CIA y gente del... Sí, hombre, sí. Y, por cierto, ¿sabes? Si tú te miras los muertos... Y mira, yo te recomiendo, no sé si viajas, pero si viajas, vete en Berlín, hoy, Berlín actual, no el Berlín este, no, Berlín actual. Hay el Museo de la RDA. Entonces, vas allí y mira lo de las víctimas del muro, que hay más muertos de guardias fronterizos que les disparaban desde el otro lado que gente que tú dices que cruzaba. Por cierto, te miras la gente que cruzó de la República Federal Alemana a la RDA. Una lógica un poquito extraña, ¿no? Se pelean por quién ha desvivido más gente o quién lo ha hecho menos. Un poquito, no sé, sórdido esa discusión. Democrática alemana. Porque ya está bien de contar las milongas de la gente que pasaba. Y la gente que sale de Cuba quiere meterse en una balsa ahogada, lo que tenía que hacer, Una forma de atacarse entre diferentes perspectivas y es falaz, es decir, y tal cosa, ¿no? La falacia y tú también, ¿no? Que se conoce en el mundo de la lógica como falacia tu quoque. Entonces, que no tiene mucho que ver. Estamos hablando de un tema puntual, imaginemos la RDA y lo mezcla con Cuba. Y también hablan de la RDA y lo mezcla con el tema de Thatcher, con el tema de Pinochet. Entonces, el atacarse mutuamente de esa forma no constituye un debate sobre un tema puntual, sino que simplemente desvían el tema como les conviene y de acuerdo a eso piensan que ya tiene sentido lo que están argumentando. Y realmente no tanto. No, el paraíso comunista es que le dejaran libre, porque mientras lo tengáis... Con los Castro, con los Castros no. Mientras le tengáis el bloqueo, tus amigos... Yo voy a bloquearlo, claro que sí. Tú no, tus amigos americanos a los que defendéis. Igual que a Venezuela. Los dejáis tranquilos, no les bloqueáis, les dejáis que vivan, porque cuando la Unión Soviética les apoyaba, en Cuba era uno de los países donde la esperanza de vida y el nivel de vida era más alto del mundo. Entonces, ya que habláis tanto de libertad, lo que tenéis que hacer es quitar el bloqueo de Cuba y quitar el bloqueo de Venezuela y entonces a ver cómo viven los países. Bueno. Hay un tema también con eso. O sea, por más que el socialismo puede derivar en cleptocracias, lo cual ha pasado y es real, la pregunta es cómo habrían podido surgir si no hubiera bloqueos, si se les hubiera permitido hacer una transacción directa. Y el tema... Y ahí justificadamente el tema está en cuanto al bloqueo. Cuando se bloquea a un país, se le quita la puerta al comercio internacional, lo cual va a impedir que se desarrolle. Entonces el ataque es real y ahí está justamente la idea del miedo, al comunismo, porque no se les ha dejado que funcionen por su cuenta y ya está. O sea, ¿qué problema habría realmente, no? Y creo que hay un tema de miedo en cuanto a que se difunda una ideología, pero también puede ser que hayan podido sobrevivir ambas a la vez. O sea, una Rusia comunista, una China comunista y varios lugares que están comunistas y otros que no lo sean. ¿Por qué no convivir? Y eso es el tema también de la mentalidad de los boomers, muy de o es blanco o es negro. Puede ser que funcionen a la vez ambos. Puede ser que países que sean más socialistas, menos socialistas, pero atacar por coacción al otro es lo que impide que haya pluralismo. Entonces, en ese sentido, he acusado a Rusia comunista de ser autoritaria y también lo ha sido, al menos en política internacional, Estados Unidos con todo el resto de países que no se anexaban a su perspectiva sobre cómo debería ser el mundo. Eso también es violencia y eso también es una suerte de dictadura. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.